Por supuesto, este conflicto bélico tiene implicancias socioeconómicas y estamos con Nazarena Lomagno para poder ampliar nuestro conocimiento sobre qué es lo que pasaría a nivel económico en todo el mundo. Nasa, buenas noches, gracias por estar acá. ¿Cómo estás, Magali? Y la verdad es que la pregunta tiene varios frentes, ¿no? De repente, cuando comienza, ¿no?, esta invasión de Rusia a Ucrania, el primer efecto, el efecto más rápido, se vio en los mercados, ¿sí? Hay que entender que esta invasión es recibida por un mundo que se está recuperando de a poco, ¿sí?, de manera heterogénea, de la pandemia. Un mundo más endeudado, justamente gracias a la pandemia. Un mundo con particulares problemas de inflación, sobre todo en alimentos, con particulares problemas en las cadenas de valor, en las cadenas de suministro, ¿sí?, de algunos sectores en particular. Y eso hace justamente a ese mercado, ¿sí?, a ese mundo hoy en día que está bastante complicado, ya encima con conflictos geopolíticos anteriores, con graves problemas climáticos, a ese mundo que también es recibido por el mercado y tiene su impacto, ahora se le suma, ¿no?, el conflicto entre Rusia y Ucrania, que por supuesto tuvo su repercusión, y vimos que el primer día que Rusia decide invadir Ucrania, las bolsas fueron todas a la baja. ¿Sí? También tuvo, las bolsas de Europa, parte de Asia, también en Argentina. Bueno, el rublo ruso, es decir, la moneda, también ha sufrido un impacto muy fuerte. El viernes comenzó a verse una recuperación parcial de los mercados financieros, pero sigue primando la incertidumbre, ¿sí?, la aversión al riesgo, porque todavía no terminamos de entender, no terminamos de dimensionar qué nos depara el frente geopolítico. Incertidumbre, como decís. Exactamente. Después, si uno va un poco más allá, digamos, el segundo efecto que comienza a ver a partir de la invasión de Rusia a Ucrania es nada más y nada menos que en los commodities, ¿sí? Sobre todo en el precio al alza del trigo, del maíz, de la soja. ¿Por qué? Porque tanto Rusia como Ucrania son dos proveedores de granos a nivel mundial. Y bueno, que estén en un conflicto bélico en este momento, por supuesto que puede llegar a afectar a la oferta, y por eso los precios terminan subiendo. Y además eso, imagino, cambia todo el escenario de ellos. Si ya no pueden ser los proveedores principales, surgirán otros o no quienes puedan abastecer al resto. O sea, cambia toda la configuración de este intercambio. Bueno, eso también, por ejemplo, pasa con el gas, ¿no? El gas que es consumido por Europa, en un 40% es abastecido por Rusia. Tremendo. Es un gran proveedor de gas para los europeos. Y Europa sabe, y Rusia también, que no hay proveedores que puedan suplir la cantidad de gas que hoy provee Rusia. Tienes también a Estados Unidos, a Qatar, a Australia, que aparecen como proveedores alternativos de gas, pero Rusia, en ese sentido, en Europa es inigualable. Y ahí te diría que hay un conflicto central, y si querés, un elemento político muy fuerte que condiciona a ambas partes, tanto a la Unión Europea como a Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia gana miles de millones de dólares, ¿sí?, a la hora de exportar gas al 40% de Europa, y a su vez el 40% de Europa es abastecido por el gas de Rusia. Entonces, cualquier decisión política, cualquier paso político, en algún punto está atado a este punto. Y también otro punto al que está atado es el tema del petróleo. El petróleo llegó a cotizar a más de $100 el Brent. El jueves también, porque un problema de oferta afecta al 30%, ¿sí?, de Europa, porque el 30% de Europa en términos de petróleo es abastecido también por Rusia. Es un jugador muy importante. Y vuelvo un segundo a hablar del gas porque, es utilizado como un elemento político muy fuerte, porque, por ejemplo, el canciller alemán hace poco, Olaf Scholz, ante la invasión de Rusia a Ucrania, decidió como medida política suspender el uso del gasoducto Nord Stream 2. Es un gasoducto que es de más de 1.200 kilómetros, que tiene como objetivo unir Rusia y Europa a través de Alemania sin pasar por Ucrania, y es un negocio que no solamente abastece de gas a Europa, sino que es un negocio millonario. Entonces decide como elemento político, a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, frenarlo, pero ahí la pregunta es, bueno, ¿qué opción, qué respuesta tendrá Rusia al respecto? ¿Cancelar la provisión de gas que ya se estaba realizando para Europa? ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, ahí por supuesto que el gas juega un rol fundamental, la soja, el trigo, el maíz, como decíamos. Ahí de repente, Magalí, se abre una puerta para la Argentina, ¿sí?, como país agroexportador. ¿Por qué?
como vos decís, ¿no? ¿Qué puede pasar con el esquema geopolítico? Claro, en esta reconfiguración, las relaciones, ¿sí? Comerciales, en donde Rusia está como en un momento de inestabilidad porque está muy enfocada en esta invasión, ¿no? Y a la hora de pensar en la suba de los precios internacionales, a la Argentina se le abre una puerta de entrada de mayores divisas. Pero al mismo tiempo, si estamos hablando de una suba del gas, en este caso, por ejemplo, el GNL, gas que Argentina importa muchísimo, ahí también se abre una puerta de salida de divisas para la Argentina, ¿no? Y ahí la pregunta es, bueno, para la Argentina, ¿cuál es el saldo neto? Si le va a ingresar más divisas de las esperadas, más o menos 3.000 millones de dólares, lo que apuntan los especialistas, en principio, a la hora de ver que la soja y el trigo y el maíz suben, Argentina exporta eso, pero al mismo tiempo, ¿cuál será la salida de los dólares que iba a implicar un GNL que hoy se está vendiendo a más de $40 el millón de BTU? Un escenario de muchísima especulación, además, más la incertidumbre que ya cargamos hace 3 años en todo, no solo en la Argentina, sino el mundo entero. Ahora, para terminar, sintético, NASA, quería preguntarte sobre las sanciones económicas que las potencias les van a aplicar supuestamente a Rusia. Eso también sería un golpazo para ellos, aunque son los proveedores de todo, ¿no? Tienen muchas cartas para negociar. Tienen cartas para negociar porque, a ver, las sanciones económicas básicamente se basan en restricción a las exportaciones, pero también restricción a las importaciones, restricción a la actividad financiera de los principales bancos de Rusia. De hecho, que se habla de la exclusión del SWIFT, este sistema de mensajería, ¿sí? Para realizar transacciones bancarias que básicamente te conecta con la economía entera. Bueno, algunos bancos de Rusia decidieron excluirlos, ¿sí? De este sistema. Hablan también de congelamiento de activos de Putin, de Rusia. Digamos, en un escenario donde comienzan recién ahora las sanciones económicas, queda la pregunta, queda la incertidumbre de cómo se va a establecer ahora el nuevo tablero geopolítico en términos comerciales y financieros con esta guerra, ¿no? Muchísimas gracias por tanta info, Nazarena. Gracias. Seguimos.